Bienvenidos. A continuación veremos el algoritmo Firefly por medio de un ejemplo y su código en MATLAB. La inspiración de este algoritmo y la base es saber el cambio de posición que posee una luciérnaga de un brillo leve cuando se quiere sentir atraída y acercarse a la luciérnaga de brillo más intenso. Para ello, previamente debemos saber la distancia entre las luciérnagas, el atractivo y el brillo que tiene cada una de estas. Nosotros al inicio de todo problema debemos identificar todas las variables y valores posibles que nos está entregando este problema en sí. Luego debemos saber las distancias de las luciérnagas, al igual que los atractivos. Posterior a esto debemos saber el brillo de cada luciérnaga, que es evaluar la posición de cada luciérnaga que se me entrega en la función objetivo. Y luego el proceso de evaluación, que es suponer cuál luciérnaga tiene mayor brillo respecto a otra. En este caso, J tiene más brillo que la luciérnaga I, entonces si eso ocurre, la luciérnaga I se mueve a J, cambiará su posición dependiendo del atractivo que está entre I y J, la posición de J, posición de I, parámetros aleatorios, y esta nueva posición me va a entregar un nuevo brillo de esa misma luciérnaga. Si este supuesto no ocurre, la luciérnaga I no se va a sentir atraída hacia la luciérnaga J, no habrá cambio de posición. Y luego debemos hacer el supuesto contrario, vale decir, diremos que el brillo de I es mayor al brillo de J y veremos si se cumple o no se cumple y hacer el mismo bucle. Básicamente, si tengo dos luciérnagas, tengo que hacer dos supuestos. En este ejemplo tenemos una paraboloide elíptica de esta forma, como función objetivo. Tengo cuatro luciérnagas con estas cuatro posiciones. Tengo los valores de alfa, beta sub 0, gamma, epsilon sub i, que son los valores aleatorios, y veremos si hay cambio o no de posición respecto al método. Primero, sacamos las distancias de manera euclidiana, vemos que hay distancias que se repiten, así que solamente se reducen a 6 distancias entre estas cuatro luciérnagas interactuadas entre sí. Con estas distancias podemos encontrar los parámetros de atractivos. Luego, como tenemos la posición de cada luciérnaga, la evaluamos en la función objetivo y obtendremos el brillo de cada una de estas luciérnagas. Podemos apreciar que tenemos 4. Luego viene la evaluación o los supuestos de los brillos. Como son 4 luciérnagas, tenemos que tener 12 supuestos. Para el primer supuesto diremos que el brillo de 2 es mayor al brillo de la luciérnaga 1. Vemos, como sabemos los valores, que este supuesto sí se cumple, entonces 1 se va a sentir atraído y cambiará posición respecto a 2. Para ello necesitaremos el atractivo entre la luciérnaga 1 y 2, la posición de 2, la posición de la luciérnaga 1, parámetros aleatorios, y damos cuenta que cambiará la posición la luciérnaga 1. Para este caso diremos que 3 brilla más que 1, este supuesto también se cumple, entonces 1 cambia posición respecto a 3. En este caso vemos que 4 brilla más que 1, esto se cumple, por ende 1 cambia respecto a 4 posiciones. En el caso 4 diremos que 1 brilla más que 2 y este es el caso opuesto al caso 1 y vemos que no se puede cumplir, por ende luciérnaga 2 no cambia respecto a luciérnaga 1. En el caso 5 diremos que 3 brilla más que 2, esto sí se cumple, por ende 2 cambia su posición respecto a 3. En el caso 6 decimos que 4 brilla más que 2, vemos que sí se cumple, entonces 2 cambia su posición respecto a 4. En el caso 7 decimos que 1 brilla más que 3, esto no ocurre, entonces 3 se mantiene en su posición original. En el caso 8 decimos que 2 es mayor a 3, vemos que no ocurre, 3 se mantiene en su posición. En el caso 9 vemos que 4 brilla más que 3, vemos que sí ocurre, entonces 3 cambia posición respecto a 4. En este caso 10 vemos que 1 brilla más que 4, vemos que no ocurre, 4 mantiene posición. En el caso 11 decimos que 2 brilla más que 4, vemos que no ocurre, por ende 4 se mantiene en posición. Y en el último vemos que 3 brilla más que 4, vemos que tampoco puede ocurrir, entonces 4 mantiene su posición. Finalmente, y colocando las posiciones más grandes o las que más se acercaron entre sí, podemos darnos cuenta que 3 luciérnagas al finalizar la primera iteración realizaron cambios de posición, a excepción de la luciérnaga 4 que no sufrió ningún cambio. Acá en MATLAB se definieron los parámetros que nos entrega el problema, al igual que las posiciones de las luciérnagas, las cuales separamos por componentes para poder después evaluar la distancia y el brillo. Al separarlas por componentes resulta más fácil encontrar las distancias de las luciérnagas entre sí. Luego con las distancias sacamos los atractivos y los brillos se evalúan componentes en meta. ¿Qué es meta? Meta es la igualdad que usamos para la función objetivo que llamamos int. En int guardamos toda la función objetivo, entonces nosotros en meta colocamos los componentes de los vectores de posición de la luciérnaga para que me dé el brillo. Acá están posteriormente 12 supuestos, ya que tengo los 4 brillos. Realizo los 12 supuestos, si se cumplían se realizaban los cambios de posición de las luciérnagas según ocurrieran. En B pusimos las posiciones de la luciérnaga 1 que me entregan, buscamos la máxima con W, en Y y en Z se hace básicamente lo mismo para la luciérnaga 2. En All Positions colocamos las posiciones originales que me entrega el ejercicio y en New Position las posiciones nuevas debido al método.
Acá en Command Windows podemos apreciar las posiciones originales de las luciérnagas, las distancias, los atractivos, las intensidades de brillo de las 4 luciérnagas. Si se cumplían los supuestos se que realizaban cambios de posición. Aquí se pueden apreciar todos los cambios de posición. El vector V, W, que es el máximo de la posición de la luciérnaga 1, Y y Z para la luciérnaga 2, las posiciones antiguas y las posiciones nuevas al finalizar la primera iteración.